Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarles y bueno, no les voy a negar que realmente me gusta mucho abrir las puertas de esta casa, de este espacio, a quienes de alguna manera pues dedican su vida a hacer películas que buscan contar, documentar, pues nombrar, ¿no? Y filmar a veces lo intolerable, lo indignante. Esto es lo que hace el cine documental. Hacer memoria para resistir y no olvidar. Mis invitados de esta noche, dos grandes cineastas, Marcela Arteaga y Alberto Arnaut, y que de formas muy distintas han narrado episodios inimaginables durante la llamada guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón. Una guerra que sin duda no nos deja en paz. Bienvenidas, bienvenidos. Cuando murió me rompieron todo el miedo que fuera. Asesinados, encobijados, empezaron a aparecer muertos. Esta es la lista de las personas. O sea, se acabó la tranquilidad. A veces mis pesadillas no paran. Vi las piezas de mis hijos. ¿O qué le dije? ¿Ya los mataste? Nos vamos a chingar a todos. La cara cubierta como cobardes. Generalmente la corrupción era dentro de los cuerpos policíacos y en el Estado en México. Ahora tiene su subcontratista, se llama cartel. No tiene sentido que en el momento que hay 3,000 soldados cuidando el Valle Juárez es cuando los violentos les da por matar gente. Nos andaban buscando a todos, el crimen organizado y la policía en conjunto. No hay crimen organizado, porque el crimen organizado no existe sin la complicidad del Estado a nivel local, estatal o federal. Ese es el crimen autorizado, donde el Estado y los empresarios han permitido, a través de la impunidad, el control del pueblo por los criminales. La impunidad no es una consecuencia de la violencia, es la política de la violencia. Bien, pues magnífica película, estamos viendo el tráiler justamente Guardián de la Memoria, una película dirigida por ti, Marcela, y recientemente acabas de ganar, ¿no? Morelia, como mejor largometraje documental, enhorabuena, muchas felicidades. Alberto Arnaut, quien veremos también más adelante un tráiler de director de Hasta los Dientes. Tú ya has cosechado otros premios, entre ellos el de Mejor Ariel, por ahí algunos premios internacionales y bueno, la mejor noticia es que lograste meter a la plataforma de Netflix, ¿no? Porque no cualquiera puede tener ahí una película para verse por miles y miles de personas y además con un gran éxito. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Marcela, pues empiezo con esta película. Yo la vi ahora en el pasado Festival 2MX, la verdad es que me dejó pasmada. Parece que cuando pareciera que hemos visto ya muchas cosas alrededor de la guerra contra el narcotráfico, la llamada guerra contra el narcotráfico declarada, iniciada con Felipe Calderón, pareciera que ya nada nos sorprende, pero esta película me dejó realmente muy impactada y más por este personaje que tienes ahí, Carlos Spector, que es en realidad la guía, ¿no? de este documental que lanza unas sentencias, como ya lo vimos, brutales, ¿no? ¿Cómo logras construir toda esta narrativa? ¿Qué de nuevo hay detrás de todo lo que ya sabíamos en Guardián de la Memoria? Ay, bueno, ¿qué de nuevo? Pues cuando yo empecé a hacer la película, yo pensaba que sabía mucho, que sabía como... Porque leo los periódicos y veo los noticieros y le había leído libros y visto películas y así, pero cuando escuché hablar a Carlos me di cuenta que no sabía nada, por un lado, y por otro lado cuando lo escuché hablar como que las piezas del rompecabezas empezaron a caer. Tú la información que tienes se empieza a ordenar y dices, claro, esto, como él dice, es un crimen autorizado, no organizado. No hay manera de que todo lo que se narra en la película
bueno, no hay manera de que toda la violencia que hay en este país pase sin que las autoridades se den cuenta. Eso es tremendo. ¿Tú ya la viste, Alberto? Sí, tuve oportunidad de Y verla. eso, son brutales, ¿no? Las sentencias que lanza ahí Carlos Spector, justamente lo que tú dices, ¿no? De pronto parece como que son sentencias que nos recuerdan esto que él dice en algún momento, que no son aleatorios, que no fueron aleatorios los crímenes, sino totalmente dirigidos. Bueno, eso nos deja como así pasmados, porque es un poco casi lo que tú viviste con Hasta los dientes, Alberto. Sí, claro. A mí, bueno, me gustó mucho la película, sobre todo la postura que tiene Marcela, justamente porque es algo que creo que no hemos hablado lo suficientemente claro en los medios de comunicación y en el cine, ¿no? Se ha denunciado mucho el horror de la guerra contra el narcotráfico, sus consecuencias, las víctimas incluso, etcétera, pero no se habla de qué hay detrás de todas esas víctimas, qué hay detrás de toda esa violencia, y creo que Marcela lo apunta muy bien, ¿no? Esta idea justo del crimen autorizado y de cómo no solo le sirve al gobierno mexicano, ¿no? Que ya habíamos visto que ya habíamos nombrado los nexos de las autoridades con el crimen organizado, sino también, por supuesto, al gobierno de Estados Unidos y también a los empresarios, ¿no? Que si bien no se ahonda todavía en ese tema, creo que el personaje, el protagonista de Marcela sí lo menciona muy claramente, ¿no? Hay también un sector privado que se ha visto beneficiado por esta guerra y por esta violencia. No, y además, justo ahora que dices eso, hay un momento también en esta película en donde se plantea que, digamos, pareciera que también había un pretexto en esta región del Valle de Juárez, ¿no? De enfrentar o de construir esta narrativa de es el crimen organizado, cuando en realidad también hay una cantidad de empresas de intereses privados que lo que hicieron fue prácticamente una limpieza ahí en donde justamente ocurre tu película, y es escalofriante porque estamos hablando de lo que algunos llaman necropolítica, ¿no? O sea, es lo que el Estado hace para ir y limpiar territorios y aprovecharse junto con intereses privados de los beneficios de estos lugares, ¿no? Pues se beneficiaron todos. No es que se hizo un plan de vamos a hacer así. Digo, no es que como dice Carlos, no es que se sentaron en una mesa redonda a discutir, claro, empresarios, autoridades y todo, y cárteles, a ver qué vamos a hacer aquí, ¿no? Pero todo el mundo se benefició de eso. Y hay un gobierno, un Estado que es responsable de la seguridad de todos. No puede ser que ellos no estuvieran ahí estando ausentes. Pero algo que me parece importante es que no solamente, o sea, que el Valle de Juárez y Guadalupe en específico, que es de la población del pueblo del que habla la película. Terrorífica esa terrorífico, historia. Pero es replicable. No es tampoco un lugar aislado en el que sucedió eso porque querían ese territorio. No, y solamente para que quienes nos ven sepan que Guadalupe, este municipio, este territorio en donde lo que se cuenta es que toda su policía fue expulsada, asesinada, aniquilada, y luego pues la gente tuvo que huir. Bueno, sí, pero fíjate, eran creo que 9 policías y tenían 6 balas cada uno, y cuando empezó, eso era lo que tenían normalmente, cuando empezó la guerra contra el narco, seguían teniendo las mismas balas y ellos no podían comprar más armamento o balas porque es contra la ley, venía la Sedena y los castigaba. Y no cambiaron eso, entonces ni tenían más balas ni podían comprarlas. Los mandaron al muere. No, terrible. Sí. Pero además en la carretera que va de Ciudad Juárez a Guadalupe, que son 80 kilómetros, habían 3,000 soldados. Cualquiera que entrara y saliera de esa carretera, que entrara al pueblo, saliera, tenía que pasar por esa carretera. O sea que no había manera que lo que estaba sucediendo ahí no se enteraran las autoridades. Yo quiero preguntarles, pongo la pregunta sobre la mesa, vamos a hacer una brevísima pausa para ver también tu tráiler. Tú narras esa otra fase, digamos, esa otra parte de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón y que tiene que ver con el ejército. Este cuerpo que de alguna manera tú desnudas en tu documental y que nos hace ver la impunidad, las miles de muertes, de abusos, de derechos humanos.
¿Qué nos deja todo esto? Lo que estamos viendo en estos documentales, ¿es posible realmente generar una justicia? Porque digo, tú ya lo viviste, yo quisiera saber qué estarían esperando, bueno, en tu caso también. Así es que vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Bueno, continuamos con esta charla. Te decía antes de ir a la pausa, bueno, les decía a ambos que sus películas de alguna manera cuentan esta historia que se escribió entre el 2006 y entre el 2012. La tuya, Hasta los dientes, de alguna manera aborda el tema de la impunidad en este cuerpo que es el ejército. Lograste un perdón público. Cuéntanos un poco cómo lo viste tú. Pero si te parece, vamos a ver un poquito del tráiler y nos platicas qué fue todo esto que viviste con Hasta los dientes. Pues nosotros, si yo me muero, bueno, no se pierde nada. Pero ellos que tenían tantos sueños. Lo que más me impactó esa noche fue que de pronto vi una columna de soldados que se empezaban a meter al TEC. Ahí en ese momento es cuando se están metiendo al TEC. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Oye, agua. No es de grabar. No. ¿Por qué estás grabando? Quiero ver qué está pasando para saber si ya se puede, A ver, borra salir o algo. Borra todo lo que grabamos. Comentaba de lo del tiro de gracia, de que se alcanzaba a ver alguna perforación tipo así, como si fuera tipo tiro de gracia. Totalmente de acuerdo. En su momento se dijo que los muchachos eran sicarios y que iban armados hasta los dientes. ¿Fue un error? No. De eso no nos queda duda. No fue error. No fue fuego cruzado. Fue una ejecución extrajudicial a sangre fría. Solo pedimos justicia. Bueno, pues para quienes no han visto Hasta los dientes, esta película que narra la ejecución de dos estudiantes del TEC de Monterrey, donde tú estudiaste justamente, pues una película que desnuda, decíamos ya, todos los atropellos que hizo el ejército en su momento. Hace muy poquito se logra un perdón público por parte de este gobierno. ¿Tú esperabas esto cuando filmaste Hasta los dientes? No, bueno, nosotros hicimos la película justamente con el objetivo de tratar de limpiar el nombre de Jorge y Javier, que era la exigencia fundamental de sus familias. ¿Conocías a uno de ellos, de hecho? Conocí a uno de ellos, a Javier, lo conocía desde la infancia, entonces tenía una relación muy cercana con él y con su familia, entonces ese era el objetivo en un primer momento. Después, conforme nos vamos enterando más de qué fue lo que sucedió, pues también nos vemos en la necesidad de contar qué es lo que pasó ese día, bueno, esa noche, y después cuando las familias deciden comenzar la búsqueda formal de justicia, digamos por las vías institucionales, legales, etcétera, pues también
les tratamos de ayudar en ese sentido. Y sí, para nosotros fue, bueno, hicimos la película con esos objetivos y por supuesto que lo buscábamos, lo queríamos, pero lo veíamos como algo muy lejano, ¿no? O sea, no pensábamos que fuera a suceder y quizá no hubiera sucedido si no se hubiera coincidido el estreno de la película con una serie de acontecimientos históricos que hicieron posible que eso Y si que eso no hubiera ocurriera. ganado el gobierno que tenemos hoy. Sí, exactamente, probablemente, ¿no? O sea, si no hubiera habido ese cambio de narrativa, de discurso, ¿no? También hay que decir que aunque se ha logrado reconocer la responsabilidad por parte del gobierno mexicano y del ejército de alguna manera, pues no ha habido una sentencia a las personas involucradas en el asesinato de Jorge y Javier, sí. y que también por el mismo hermetismo y las características del ejército, tampoco se ha inculpado a los altos mandos, ¿no? Porque yo estoy seguro que la orden que le quitó la vida a Jorge y a Javier vino de mucho más arriba y que esas personas aún no las conocemos y aún no están siendo juzgadas. Tocas el gran tema justamente y también un poco en lo que pasa con tu película. Yo te decía antes, ¿qué esperarías tú? Y te lo preguntaba, ¿qué esperarías tú con esta película? Porque ambas plantean momentos muy terribles de esa guerra que nos tocó vivir, y pese a lo que haya ocurrido, como este perdón, que parece que no es suficiente, ¿qué pasa cuando no existen leyes, cuando no existen todavía sentencias para los responsables, ¿no? En un país en el que estamos acostumbrados a construir un presente en el que pues todavía es una herida que no se ha cerrado, ¿no? Es que yo no solo creo que es una herida que no se ha cerrado, es que esto no se ha acabado. Yo no podría hablar en pasado pues de todo lo que está, o sea, ni de lo que pasó en el TEC, que yo creo que sigue pasando en algún otro lugar de otras maneras, ni de lo que pasa en El Guardián de la Memoria. Yo creo que esto no se ha acabado. Entonces, ¿cómo cierras? ¿Cómo se hace justicia? ¿Cómo se pide perdón si todavía ni siquiera sabemos quiénes fueron? O sea, quizás sí el que estaba ahí, pero no quien dio la orden. Uno de los casos que aparecen ¿Tú qué esperarías, por ejemplo? Yo esperaría que, por lo menos, que se reconociera, que se supiera, que se supiera. Yo, cuando presento la película, la gente me dice, nos gustó muchísimo tu película, es fundamental porque para darnos cuenta de lo que está pasando. Yo digo, pues ¿cómo no nos hemos dado cuenta? Llevamos ¿cuántos años? Claro, pero de alguna manera, y lo que pasa también con la película de Alberto, he escuchado a muchas personas, ¿no? Incluso lo hablo también con mis alumnos, me dicen, es que los documentales, lo que están contando ahora es fuertísimo, nos dejan en un estado de absoluta desolación, de impotencia, porque nos damos cuenta de una realidad con la que no podemos hacer nada. O sea, ¿qué hacemos desde el documental? ¿Transformamos? ¿Buscamos la justicia? ¿Qué hacemos, Alberto? Sí, yo creo que también el que se estén haciendo tantos documentales sobre estos temas es que también hay un vacío de información, y ahí yo creo que también hay responsabilidad por parte de los medios de comunicación que durante mucho tiempo no dieron cuenta de todas estas cosas, claro, ¿no? Y que ocultaron todo lo que sucedió. Digo, en el caso de Jorge y Javier, la película se llama Hasta los dientes justamente porque en un primer momento las autoridades dijeron que se trataba de sicarios armados hasta los dientes, pero luego esa versión fue difundida por el 100% de los medios de comunicación sin siquiera cuestionarla, ¿no? Lograr que se reconociera y que en los medios de comunicación se dijera abiertamente que fue el ejército quien los asesinó, a pesar de que ya había pruebas públicas, por ejemplo, en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tomó 9 años, tomó el tiempo que hasta que llegó la película prácticamente, sí, donde logramos, digamos, evidenciar y no dejar ninguna duda de que fueron ellos. Pero habla de un vacío de información que hubo y que sigue habiendo sobre esos temas, que viene una responsabilidad, creo yo, de los medios de comunicación. Y entonces los documentalistas nos encontramos ahí con un espacio donde creemos que podemos hacer
muchas cosas y contar qué es lo que está sucediendo ahí, pero no necesariamente tendría que ser nuestra función. Podríamos estar hablando de otras cosas y otros temas, ¿no? Claro, pero de alguna manera te está construyendo memoria. O sea, lo que planteas es, no se ha documentado, hay una falta de responsabilidad de los propios medios. Ahí llena este vacío el documental, y luego, ¿qué más seguiría? Pero yo creo que lo que acabas de mencionar es correcto. O sea, yo sí siento que la memoria yo no creo que, yo siento, no sé tú, pero esta es mi manera de hacer algo. Es decir, quizás no se logre la justicia que estamos esperando, pero ni modo que nos quedemos con los brazos cruzados y no hagamos nada. Uh-huh. Eso es lo que yo pienso. Y por otro lado, pues sí, entonces hacer memoria es un acto de resistencia, porque pasan tantas cosas y una más terrible que la otra, que entonces ya se te olvidó la primera, y entonces ya vas en la 100 y ya se te olvidó la 99. Entonces es algo que tiene que estar ahí presente, y en este caso yo sí creo que la memoria es importante, porque si no se hubiera hecho, por ejemplo, tu película, entonces siempre hubiéramos pensado que ellos eran unos sicarios armados hasta los dientes. Y creo que lo mismo pasa, con los testimonios que aparecen en mi película. Y nunca nos hubiéramos enterado que Guadalupe era una comunidad que prácticamente quedó como un pueblo fantasma. Es un pueblo, era un pueblo con tiendas, estaba la Coca-Cola ahí, una lechería, o sea, no era una comunidad perdida en el desierto, un pueblo como otros. Y ahora sí lo es. Y ahora pues tiene 1,000 habitantes, 1,500 de 17,000 que habían. Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar conversando sobre esto. No se vayan, volvemos muy rápido. Bien, pues vaya conversación, temas los que ponen ustedes sobre la mesa. Yo les preguntaría, y a propósito de lo que tú comentaste hace un instante, Alberto, que el documental está llenando ese vacío, esa falta de responsabilidad que no todos, pero muchos medios, la mayoría, pues han incumplido con su responsabilidad social. Entonces llega el documental y de alguna manera pues ha tomado ese papel. ¿Seguiremos viendo documentales de este tipo? O sea, ¿seguirá por ese camino el documental? ¿Cómo lo ven? Alberto, Marcela. Yo creo que sí, o sea, que muchas personas están tratando de narrar y de entender lo que está sucediendo en el país, y tenemos ahí una gran responsabilidad como creadores, como investigadores, que también tenemos que ser en muchas ocasiones. Y sobre lo que comentabas, esto de la memoria, creo que es fundamental, porque de cómo recordemos o interpretemos lo que sucedió en el pasado o sigue sucediendo en el presente, dependerá lo que hagamos en el futuro, ¿no? Es decir, el hecho, no sé, lo que sucedió con Hasta los dientes, de que Felipe Calderón no pudo ir al Tecnológico de Monterrey a dar una clase magistral porque los estudiantes ya por fin entendieron la responsabilidad que tenía ese señor en el asesinato de Jorge Javier, ¿no? y de sus compañeros, pues es un gran paso, y implica que ya se está identificando que la guerra contra el narcotráfico no fue esta estrategia salvadora que en un primer momento se nos planteó, ¿no? Y ya se está entendiendo que los homicidios, el nivel de homicidios que había, y que queda también muy bien plasmado en tu película, antes de la guerra contra el narcotráfico, era uno de los niveles más bajos en la historia de este país, y a partir de la guerra contra el narcotráfico esta cifra se desató, ¿no? Hasta llegar a los niveles actuales. Entonces, el nivel de responsabilidad de estas personas y de quienes operaron la guerra contra el narcotráfico, pues es brutal, y de la manera en la que recordemos esos hechos, pues dependerá lo que hagamos en el futuro. Es decir, nombrar o narrar lo intolerable, lo indignante, ¿alberga en sí la esperanza? Eso es lo que dice John Berger. Exacto. Justamente. Y eso es lo que yo quería decir, que por otro lado yo pienso que pues nosotros no somos, yo no siento que yo soy periodista o sea, yo siento una responsabilidad social,
no una responsabilidad de cubrir un vacío, porque siento que esa no debería ser mi responsabilidad. Pero también siento que el documental y el arte pues no se pueden separar de la sociedad, porque son parte de. Y entonces sí tenemos una responsabilidad, pero yo la siento más como artista, y con el discurso, por eso hago películas. No, y además en un momento en el que tú dices, bueno, no somos periodistas, pero cuando ves el periodismo que en muchos sentidos ha convertido la información en mercancía, pues entonces todo es espectacularidad, hay un montón de cosas que, pues bueno, pues hay que agarrar el toro por los cuernos y entonces también hay que contar películas así, ¿no? O sea, no queda de otro, ¿cómo ves, Alberto? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, o sea, estoy también de acuerdo con Marcela en que no necesariamente tendría que ser nuestra responsabilidad, pero ya que lo vamos a hacer, hay que asumir que lo tenemos que hacer de manera correcta y con el peso de lo que implica el que en el futuro, cuando se quiera saber qué pasó en Guadalupe, inmediatamente van a recurrir a tu película, ¿no? O lo que hizo el ejército. Porque eso va a quedar como un legado, claro, y como una muestra de lo que está sucediendo en este momento, de lo que sucedió durante el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Y muy brevemente, a propósito de esta responsabilidad, ¿estás tú nuevamente haciendo algo que tiene que ver con esta circunstancia actual? Sí, bueno, estamos haciendo ahí varios proyectos relacionados con estas problemáticas, ¿no? Es tratar también ya de hablar en positivo, pues tratar de encontrar soluciones, ¿no? Y con eso estoy, por ejemplo, trabajando en un proyecto que tiene que ver con la reinserción. ¿Qué hacer con estos adolescentes que están pagando penas por delitos graves y que les espera en el futuro? ¿Ya los damos por perdidos y se los regalamos al crimen organizado, o tratamos de trabajar con ellos para sacarlos de estos círculos de violencia y evitar que vuelvan a reincidir? Brevemente, Marcela, tú te vas a ir por ese lado también un poco positivo, encontrarle el lado amable a esta historia que nos ha tocado vivir. Yo estoy apenas terminando esta. Bueno, yo sé, estás apenas empezando a... Exacto. Pero no sé, yo soy un poco menos optimista todavía. Pero bueno, no sé, tengo que terminar de digerir esta. Bueno. Sí, mi optimismo es en las personas, ¿eh? No, claro. Pues, o sea, en que estas personas pueden cambiar, o sea, claro, de que en verdad no nacieron malas, pues, o sea, esa es mi postura frente a la vida. Y además pues hay que encontrar también una narrativa que nos lleve un poco a salir de este hoyo, porque si no, pues hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Yo les quiero agradecer mucho, enhorabuena, de verdad, creo que esta película, espero que la veamos muy pronto, seguramente estará en algún momento en Filmin, esperemos, porque es el único espacio donde podemos ver. Bueno, a ti te felicito porque quienes no han visto la película, está en Netflix, así es que pues ahí directamente le puchan y ven la película, y gracias de verdad. El Guardián la pueden ver a partir del 15 de noviembre. ¿En Filmin? No, en la Cineteca. Ah, de acuerdo, ya empieza con su circuito. Ajá, chiquititito, pero ya la pueden ver. 15 de noviembre en la Cineteca. En la Cineteca, el Cine Tonalá, el IFAL. Sí. Y en Cinemanía Loreto, y luego en Zacatecas, Monterrey, Tijuana y Ciudad Juárez. Muy bien, y ojalá que también se vaya a Netflix. Muchas gracias. Gracias Alberto, Marcela, mucha suerte, y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Yo soy Jacarandilla en Twitter.